Good evening. Muy buenas noches. Are you blessed? ¿Han sido bendecidos? ¿Están benditos? There's been a tremendous spirit in the school. Ha sido una tremenda escuela y el espíritu se percibe. Deep things have been imparted by all the speakers. Asuntos muy profundos han sido impartidas por medio de los expositores. And it takes spiritual perception to fully comprehend Y se what God is saying. necesita la percepción espiritual para poder entender lo que Dios está diciendo. The subject that I'm sharing with you is a subject on grace, El tema que yo estaré hablándoles esta noche es el tema acerca de la gracia. and it's very, very complex, Y es un tema extremadamente complejo, extremely technical, extremadamente técnico. and it needs the mind of the Spirit Y se necesita la mente del Espíritu to understand spiritual things. para poder entender los asuntos espirituales. I find it very difficult to share on the subject Para mí es difícil poder compartir esta enseñanza because I've not developed the vocabulary to be able to articulate these matters the way I would like to. porque no tengo el vocabulario que me permitiría poder articular este tema de una manera precisa. And while you need to pray for understanding, Y mientras ustedes tienen que orar por espíritu de entendimiento, I'm also praying that God will give me the words yo también le pido a Dios que me dé las palabras precisas to very aptly communicate what is being said. para poder comunicarles de una manera precisa lo que quisiera hacer en el espíritu. When we talk about grace, Cuando les hablé acerca de la gracia, we are talking about a divine mystery. estamos hablando acerca de un misterio divino, Grace is the very substance that God is made up of. por cuanto la gracia es la misma sustancia divina por la cual Dios It's es. trying to explain the anatomy of God. Estamos tratando de explicar la anatomía de Dios. We are shareholders in the grace of God. Nosotros somos herederos de la gracia de Dios. It's God's great gift given to us Y es in el- and through His Word. Y es el don glorioso que Dios nos da en y a través de su palabra. All who labor in the house of God Todos los que trabajan en la casa de Dios are administrators of God's grace. son los administradores de la gracia de Dios. And it is our responsibility to share that grace with Yes. the people that God has placed under our custody. Y es nuestra responsabilidad compartir esa gracia con las personas que Dios ha colocado bajo nuestra custodia. That is an extremely difficult thing to do from a human point of view. Y desde el punto de vista humano es algo extremadamente difícil poder hacer. Thankfully, Gracias we have the Holy Spirit que tenemos al Espíritu Santo who executes that administration through our representation of que es Christ. quien puede ejecutar esta asignación mediante la representación de Cristo que cargamos. And the Old Covenant has all the shadows and types for us to understand grace. Y el Viejo Testamento tiene todas las tipologías, sombras acerca de la gracia. According to Galatians, De acuerdo a Gálatas, the Old Covenant el Viejo Pacto is our schoolmaster. es nuestro ayo, In quien other nos, words, quien nos instruye. En otras we go to palabras, the university of the Old Covenant cuando vamos a la universidad del Viejo Pacto, to study things that will otherwise not be understood in the New Covenant. para estudiar profundamente aquellas cosas que se nos han dado en el Nuevo Testamento. And while the Old Covenant Y aunque el Viejo Testamento has shadows and types, tiene tipología y sombras de by aquello que habría de studying those venir, shadows and types, Al those es- prototypes, al estudiar los prototipos, those typologies, esas tipologías,
and all the narratives that we find in the Old, y las narrativas que podemos encontrar en el Viejo Testamento, we come to at least have a better understanding of that which happens in the New Covenant. y esa manera en la cual nosotros podemos tener un mejor entendimiento de las cosas que han sucedido o que están escritas en el Nuevo Testamento. For example, Por ejemplo, when the people were hungry and thirsty in the Old Covenant, cuando las personas tenían hambre y sed en el Viejo Pacto, they cried out against the leadership of Moses and Aaron. ellos comenzaron a quejarse ante el liderazgo de Moisés y de Aarón. And they said that it was better to be slaves in Egypt Y dijeron que era mejor ser esclavos en Egipto, because in our castration, in the bondage that we were in, we had food to eat. porque aunque éramos esclavos, teníamos alimento que comer. But in the New Covenant, Pero en el nuevo- in the wilderness, I beg your Pero en pardon, el desierto we have no food to eat. We will starve and no die. tenemos alimento que comer y nos vamos a morir de la hambre. Moses was quite distraught because he didn't know what to do. Entonces Moisés estaba extremadamente preocupado porque no sabía qué hacer And ante esta God situación. said, Y Dios dijo, I will send food from heaven. voy a mandarles el alimento del cielo. When it did fall to the ground, when the food fell to Cuando the el ground, alimento cayó al suelo, the people did not know how to describe it. las personas no sabían cómo describirlo. So they asked a question. Entonces se hicieron una pregunta. What is this? ¿Qué es esto? What is it? ¿Qué es o qué es esto? That question is a Hebrew word. Y esa pregunta es una palabra en hebreo que significa It's maná. maná. Maná means, Maná significa, how do we describe something that is indescribable? ¿cómo podemos describir algo que es indescriptible? And maná Maná became a shadow and a type se convirtió en una tipología, en una sombra de aquello for the bread that will come from heaven. que sería el pan que habría de descender del cielo. That bread Y ese pan was contained in the Word of God. está contenido en la palabra de The Word Dios, of God was full of grace. porque la palabra de Dios está llena de gracia y de And verdad. truth. De gracia y de verdad. Truth is the manifestation La verdad es la manifestación of something that you cannot see. de algo que no se puede percibir. So grace is the invisible energy. Así que la gracia es la fuerza invisible, It's the substance es la substancia that cannot be seen. que no puede ser vista But it was contained in the Word. y está contenido en la But palabra. when that Word manifested, Y cuando esa palabra o el verbo se manifestó, it appeared in a physical form. apareció en una forma física, That is called the truth. a eso se le llama la verdad. The truth is La- the veritable substance of something that you can't see. La verdad es algo verificable que es veraz a pesar de no poderse percibir con los ojos naturales. So in the Old Covenant, they Así called que- it manna. En el Viejo Testamento le llamaban maná And when they ate it, they were nourished. y cuando lo comían recibían todos los nutrientes necesarios. Not one person got sick Ni una sola persona se enfermó in the wilderness. en el desierto. They were sustained, Fueron sostenidos, they were preserved, fueron preservados, they were protected, fueron protegidos they lived a complete life. y vivieron una vida completa. The only times their lives were interrupted El único momento en el cual las vidas de ellos fueron interrumpidas was when they sinned against God, fue cuando pecaron en contra de Dios, when they did not appreciate how God was nourishing and keeping them. cuando no apreciaron la manera y la forma en el cual Dios le estaba dando la nutrición que ellos So necesitaban. the sustainability of the people in the wilderness Y que la sostenibilidad del pueblo de Dios en el desierto came through the nourishment that God gave them les llegaba a ellos por medio de los nutrientes que Dios le impartía a ellos desde el cielo. which we refer to as the bread from heaven. Y es a eso que nosotros llamamos el pan que desciende del cielo. This afternoon, I concluded my session Esta noche voy a concluir mi by sesión giving you an eschatological
story. Y voy a compartir con ustedes una historia escatológica It's found in Matthew 24, que se encuentra verses 45 to en 51. Mateo 24. This is the end of a chapter where God prophesies of end time things, Y este es un capítulo que Dios viene a profetizarnos de los tiempos finales, a series of things that will happen in the last days. de un conjunto de cosas que van a suceder en los últimos días. And God strangely concludes it by saying, "Who then is a faithful and wise servant, Y Dios de una manera lo concluye diciendo, ¿quién es el siervo fiel whom y his master made prudente ruler a quien el over Señor his household or family?" ha colocado para gobernar sobre su casa? So here's a man Y aquí está un hombre placed over a family, que ha sido colocado sobre una familia and his mandate Y was su- to rule over the family. y su mandato era reinar sobre esa familia. But his rulership, according to Matthew 24:45, Pero de acuerdo a Mateo 24:45, was to give the people food era el mandato que Dios le había dado era darle a su pueblo in due season, alimento a tiempo, to give them food, para darle alimento, not oil, no aceite, not to pray for them, no estar orando por ellos not to continuamente, try tricks, no hacer trucos, not to create events, no crear eventos, but simply to feed them pero simplemente darle el alimento a su tiempo and to give it to them in every season. y dárselo en toda estación. The word season is the word kairos. Y la palabra tiempo en este contexto es la It palabra speaks about kairos, fixed and set times according to the agenda of heaven. que nos habla de un tiempo establecido conforme a la agenda celestial. It speaks about how God uses heaven to press certain important aspects that needs to be shared as food with the people. Nos habla de cómo los cielos presionan para que ciertos alimentos sean recibidos en un tiempo determinado. When the kairoses come, Cuando el kairos llega, there are certain emphases Hay that cier- comes with the agenda of heaven. hay ciertos énfasis que se dan conforme a la agenda celestial. And that in that season, you will feed them a bread determined by the characteristic features from heaven. Y serán alimentados mediante ese alimento que se da en ese tiempo específico conforme a la dirección celestial. So every leader of a household, a As- spiritual household, Así que cada líder de cada casa espiritual must be feeding people when the Lord comes back. debe de estar alimentando a su pueblo hasta que el I Señor told llegue. you today that some of the final words that Jesus gave to Peter Les dije esta mañana que una de las palabras que Jesús le dijo a Pedro in John 20. en Juan 20, Jesus, after giving them breakfast, después que Jesús les dio el desayuno a ellos, feeding them with fish, alimentándoles con los peces, sustaining them, sosteniéndoles a asked ellos, Peter a question. le hizo a Pedro una Do you pregunta. love me? Pedro, ¿me amas? 3 times he asked. 3 veces le hizo la By the end pregunta. of the third time, Al final de la tercera pregunta, Peter was annoyed with Jesus. Pedro se molestó con Jesús. And every time Peter said, "Yes, I love Y you," cada vez que Pedro decía, sí Jesus te said, amo, Jesús le "Feed my contestaba, lambs, alimenta mis ovejas, tend my sheep, atiende a mis corderos, feed my sheep." alimenta mis ovejas. In other words, the highest calling of every leader En otras palabras, el llamamiento más supremo de cada líder is to feed God's people es alimentar al pueblo de Dios with messages that come from the throne. de los mensajes que vienen del trono de Dios. This is not sermonizing. No estamos hablando de un sermoneo. This is not motivational No preaching. estamos hablando de predicación motivacional. This is not performing on a stage. Esto no es haciendo un show arriba de la plataforma, sobre la plataforma. This is feeding, Esto se trata de alimentar, caring, cuidar. and the word tending Y la palabra means atender knowing the state of your flock. significa también conocer el estado de su rebaño. When to feed them bread, Cuándo alimentarle pan, when to give them water, cuándo hay que darle el agua,
when to rest them, cuándo deben de descansar, when to get them up and lead them to new pastures, cuándo hay que llevarlos a ellos a nuevos pastos, knowing how to build systems to protect them. crear sistemas de protección para protegerles. It's all part of the nourishment system. Todo eso está relacionado al sistema de alimentación de la grey. So when we talk about models for edification, Así que cuando hablamos acerca de los modelos de which is the title of the edificación, session that I'm doing que tonight, es un modelo de lo que yo estoy expresándole a we are called ustedes, to do nothing else nosotros no estamos llamados a hacer ninguna otra cosa but to excepto feed God's people. alimentar el pueblo de Dios. The Bible tells us La Biblia nos dice, of the story of the feeding of the con 5,000. la historia de la alimentación de los 5,000, There's two sides to the y story, esta historia tiene dos vertientes, a natural side la and a spiritual side. parte natural y la parte espiritual. The natural side La parte natural is that after 3 days of continuous teaching, es después que Jesús tenía 3 días enseñando continuamente sin parar. Jesus taught them from the morning through into the night. Jesús les enseñaba desde la mañana hasta la noche. The people were so full of the things that God said to them Y las personas estaban tan llenas, tan plenas de todo lo que Dios estaba diciendo a ellos, that they did not eat for 3 que no days. comieron alimento natural por 3 días. Not like our schools. No como nuestras escuelas, We just eat here. que simplemente comemos, comemos y comemos. At the end of 3 days, Al final de los 3 días, they were hungry and tired. estaban cansados y tenían hambre. And Jesus said to his disciples, Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, we need to feed them. hay que alimentarlos. And the miracle was Y el milagro era that a little boy que un niño pequeño forgot to eat his lunch. se le olvidó comerse su lonchera, lo que se le habían colocado a él para That's alimentarse. a miracle. Y déjeme decirle, yo A siempre boy digo que ese did es el not gran eat his milagro, lunch for 3 days. que un niño pequeño no se comiera su alimento, su lonchera por 3 días. Ese es un verdadero o el gran milagro. That lunch was 5 loaves and 2 fish. Habían 5 panes y 2 pececillos. Jesus presented to us a model of how the church should function. Y Jesús nos presentó un modelo de cómo la iglesia debe de funcionar. 5,000 5,000 is the number of grace. es el número de la gracia. 5 multiplied 5 1,000 times. multiplicado 1,000 veces. 1,000 1,000 in biblical en numerology la numerología bíblica simply means simplemente significa in an unending way. que es algo que no termina, que continúa y que continúa y que continúa. Uninterrupted way. Algo que no es interrumpido porque It siempre speaks continúa. about generational. Habla de lo generacional. 5 speaks of grace. El 5 nos habla de la gracia. 5,000 5,000 speaks about a composite consolidation of a whole universal group of people. nos habla de la consolidación y la condensación de un grupo de personas. 5,000 men. 5,000 hombres. That's how the Bible gives it to us. Es así como la Biblia lo describe. This is not God trying to push the idea of misogyny where males dominate. Ok, esto no es un cuadro Over en el cual females. Dios quiere imponer que el hombre masculino gobierna por encima de la mujer, aunque This is not hay un suggesting that men are more important than aquí women. las escrituras no está diciendo que el hombre es más importante que la mujer, no. When it says 5,000 Cuando dice 5,000, men, it's speaking about Hombre. 5,000 fathers. está hablando de 5,000 padres, Communities headed by fathers porque las comunidades son dirigidas por los who padres administrate grace. que administran gracia. God doesn't give us a number of women and children Dios no nos revela los nombres, la cantidad de mujeres y niños que habían, because households are determined by headship.
Porque las casas de fe son determinadas The por la principle of cabeza, headship. porque es el principio del que liderea, o sea, la cabeza According to the sobre divine la casa. design, men are the heads of the home, not dictators, not autocrats, and Conforme, not more important, but heads. conforme al diseño divino, el hombre, el esposo, es la cabeza de la casa, pero no es un dictador ni un autócrata, simplemente es la cabeza. There were 5,000 households represented, Habían 5,000 casas representadas, which is a biblical expression of the church of Jesus Christ, ¿Qué the es? church that is full of grace. Es un ejemplo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que está plena, que está llena de gracia. The second thing Jesus did, Lo segundo que Jesús hizo, after we get to know the numbers, después de conocer los números, es he asked that they be divided into groups of 50. que Él les pidió que se colocaran en grupos de 50 en 50. You can read this in Luke chapter 9. Lo puede leer Verse en 14 Lucas and 15. capítulo 9, del 14 en adelante. He organized the crowd into numbers of 50 Él organizó los grupos, organizó toda la multitud en grupos de 50. because God was never intended in having super churches. Porque nunca fue la intención de Dios de tener megas iglesias. And even if we have huge congregations, Y aunque tengamos iglesias grandes, we have to manage them by dividing them into smaller groups. debemos de administrarlas dividiéndolas en pequeñas agrupaciones, en pequeños grupos. This is a biblical order of how the Déjeme church should be decirle administrated que este es el orden bíblico de la administración de la casa de Dios. or organized to function organically. Para que puedan ser funcionales de una manera orgánica. The third thing that Jesus did, Lo tercero que after Jesús they were hizo, seated después que se into groups of sentaron 50, en grupos de 50, and they had to recline. tenían entonces que the third reclinarse. thing. Esa es la tercera They cosa. didn't just sit in groups of 50. No simplemente se sentaron en grupos de They 50, had to be seated as if they were dining. tenían que sentarse en la posición de cómo en el tiempo de antes se You will see this alimentaban. model throughout the New Y Testament. usted va a ver este modelo en todo el Nuevo Testamento. When Jesus met in homes, Cuando Jesús entraba a una casa, a he una reunión, fellowshipped around a table. Él tenía siempre comunión mediante la mesa que se preparaba. He fellowshipped around, and he gives us the picture, Y Él nos pinta un cuadro how you must be in a restful position. de cómo uno debe de estar en una posición de reposo. Grace never flows in a position where there is work, performance, La, gra- showmanship. la gracia no puede fluir cuando hay un entretenimiento mediante la transpiración para producir motivaciones. Grace operates in an environment of rest. La gracia solamente puede operar en un ambiente de reposo. There's an English word Hay una palabra en that inglés speaks about festivity, que habla de una festividad where there is joy in the house. donde hay gozo dentro de la casa. The word is conviviality. Y la palabra es convivencia. It means Convivencia. to be in an environment of a feast where there's joy, there's rest, Es there's estar laughter, en there's un no am- tension. Es estar en un ambiente de gozo, de risa, de reposo. So if they want to be, Y if no you hay want to see tensión. the whole administration of grace, Porque si queremos comprender toda la administración acerca de la gracia, our environments have to be free of performance. nuestros ambientes deben de estar libres de todo tipo de performance, de actuación. Being pretentious No podemos ser or pretenciosos. putting on an ostentatious form No of behavior. podemos tener una manera ostentosa de nosotros exhibir lo que estamos haciendo. It has to be restful. Y que se en el reposo del It has to Señor, be peaceful. por medio de la It has paz, to be joyful. debe de producir gozo. And this is the idea of reclining. Y esta es la idea cuando Jesús los mandó a reclinarse. Thereafter, Luego de eso, he takes the bread Él toma el pan and he gives thanks. y da gracias. When he gives thanks, Y the cu- word for thanks Y cuando Él da gracias, y la Is- palabra para gracia is the word eucharis. es la palabra eucaris. Eu, EU, in the Greek, Eu en griego means it is well.
significa está bien, It is well. está bien. Charis Eucaris, means caris, grace. significa caris, significa gracia. So when he's giving thanks, Entonces, cuando él dio gracias, he is saying él está to diciendo the bread, al pan, through this bread, the bread of grace, a través de este pan, el pan de la gracia, wellness, el bienestar, healing, sanidad, deliverance, liberación, health, salud, prosperity, prosperidad, increase, incremento, fruitfulness fructificación, will start to flow into the house. comenzará a fluir en la casa. He was also, by giving thanks, Y al dar gracias a Dios he did también, the second thing. él hizo lo segundo. He blessed the bread. Él bendijo el The whole pan. idea of blessing Y el concepto de bendecir el is the pan idea of transference. es la idea de transferir algo, de He was transferir. transferring Él estaba transfiriendo of himself de sí mismo into the bread. en el pan. And now I don't mean that when you eat the emblems, No that becomes the blood and the, No estoy diciendo and ahora the flesh of que Jesus. I cuando don't mean usted that. no estoy diciendo ahora que cuando usted se come los That's a elementos del Roman pan Catholic y la- doctrine y of el- transubstantiation. no estoy diciendo que cuando usted se come el pan y bebe de I la don't mean copa, that. literalmente se convierte el pan en la transustantación. No creemos en eso. For somebody to bless another, Para que una persona pueda bendecir a otro, if I bless Gisela, si yo bendigo a Gisela, I have to be the superior yo tengo que ser el superior that can transfer to her que puedo transferirle subordinate a ella, quien está something that she does not subordinada, have. algo que ella no It's a tiene. business transaction. Es una transacción de negocio When God espiritual. blessed Adam, Cuando Dios bendijo a God Adán, transferred into him Dios le transfirió a all that he Adán needed todo lo que Adán necesitaba to function para in his assignment. funcionar en el diseño que Dios había dado. So when you bless somebody, Entonces, cuando usted bendice a alguien, you commission or you add to their whole composition usted le está agregando a la totalidad de su composición something that they did not otherwise possess. algo que esa persona no poseía, que le faltaba. So Jesus blessed the Entonces, bread. Jesús bendijo el pan. And then he did the third thing. Y él hizo algo luego, He lo tercero. broke it. Él lo broke partió, lo partió. He never gave the whole loaf to one person, Él nunca le dio el pan completo, el pan entero a una sola persona. but he gave it in portions. Él se lo daba en porciones And he didn't give it to the crowd. y no se lo dio a la multitud He directamente. showed us now the systems and the ecosystems through which grace will flow. Él nos estaba enseñando en ese momento el sistema y los ecosistemas por el cual se iba a distribuir la gracia de Dios. He took it and gave it to the 12 apostles. Él la tomó y se la entregó a los 12 apóstoles. And those 12 apostles Y esos 12 apóstoles gave it to the fathers se le entregaron a los padres in the groups, en in the los grupos de companies, 50, in en the las communities compañías, that were en las subdivided. comunidades que estaban subdivididas. And eventually, Y eventualmente everybody ate todo el mundo se of the alimentó. bread and the fish. Todo el mundo comió del pan y de los peces. And then Jesus did something extremely confusing. Entonces luego Jesús hace algo extremadamente confuso. He told his 12 apostles, Él le dijo a sus 12 he apóstoles, did not tell the crowd, no le dijo a la he did not tell multitud, the fathers, no se lo dijo a los he padres, told the 12. únicamente a los 12 apóstoles. Pick up every morsel of bread that the people could not eat. Recojan cada pedacito que haya caído sobre la grama que la multitud no comió. And let nothing, Y no nothing. permitan que nada be se wasted. desperdicie. Now you know bread is environmentally friendly. Ustedes saben It's que not el- considered litter. Que litter. el pan no es considerado basura porque es biodegradable. I mean, it could be absorbed into Puede the ser grass and into absorbido the por la ground. grama, por la But tierra. he said, Pero él I want you dijo, to pick up every quiero piece que of cada bread that the people could pedacito not eat. cada pedacito que cayó en el suelo sea recogido lo que la gente no pudo comer. And it filled 12 baskets. Y se llenaron 12 cestas de pan. The next day, Y al día siguiente, people followed Jesus. las personas siguieron a Jesús. They wanted to know what is the interpretation. Porque Or ellos- where was he?
O ellos querían saber dónde él estaba, And dónde he se said, "Why encontraba. did you come to me? ¿Y por qué Why ustedes did you vienen come a to mí? ¿Por qué vienen a mí? Did you come to me because I fed you with natural bread yesterday? ¿Vinieron donde mí porque les alimenté con el pan natural? Or did you come to me so that I can give you bread that will satisfy you?" ¿O vienen donde mí para yo darle el pan que realmente les satisface? And they said, "What must we do to get this bread?" Y They're ell- thinking works. ellos- What must we do? Ellos pensaron, ¿y qué yo tengo que hacer? Siempre pensando en You can trabajar, en read this whole actividad. thing in John ¿Qué chapter tengo 6. yo que hacer para recibirlo? Lo puede leer en el capítulo completo de Juan, capítulo He 6. said, "Believe on him who is sent." Él dijo que crean en el enviado de Dios. Believe on him. Crean en aquel que Who is Dios sent. envió. Crean other en aquel. words- En otras palabras, In other words, I am the sent one. yo soy el enviado de Dios. Believe in me. Cree en mí, dijo él. But he also taught us later Pero también luego nos that he enseñó sent his 12. que él envió a sus 12 He sent the 70. y luego envió a los 70. He also said, También dijo, "If you receive the one whom I send, si reciben aquel a quien yo envío, you will receive entonces usted va a recibir the blessings that comes from me." las bendiciones que provienen de mí, dijo That's why Jesús. we say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Por eso es que nosotros decimos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Now, this is a very complicated story. Esa es una historia bastante But compleja. let me get to the heart of what I want Ahora to say. quiero ir al corazón de lo que quiero compartir con ustedes. Jesus said, "I am the bread from heaven, Jesús declaró, yo soy el pan del cielo and I came to feed you, y vine a alimentarles a ustedes, the generation that received him." la generación que les recibió. But all of them represented in the 5,000 Pero todos los que estaban representados en los 5,000 ate of the bread, comieron del pan, but they couldn't eat all that came from heaven. pero no podían comer todo lo que descendió del So cielo. Jesus Entonces Jesús emphasized hace un énfasis that what they could not eat must not be wasted. que lo que ellos no podían comer no se podía desperdiciar, It must not be wasted. no podía And desperdiciarse. what they could not eat was 12 baskets. Y lo que ellos no podían comerse, lo que ellos no pudieron comerse fueron las 12 So what cestas. Jesus did, Y lo que Jesús hizo fue, he él made sure that those 12 baskets se aseguró que esas 12 of the cestas leftover bread from heaven del pan que descendió del cielo is not lost. no se pierda. He left himself Él se dejó a sí mismo in 12 apostles. en 12 apóstoles. The night that Jesus was betrayed, Y la noche que Jesús fue traicionado, they prepared a room for him where he would have the Passover. prepararon la habitación en la cual él iba a tener la fiesta After de the la Pascua, Passover iba a celebrar meal, la Pascua y luego que lo which hicieron, was the Last Supper, que fue la última cena, Jesus Jesús took bread, tomó el pan, but before he took the bread, pero antes de and tomar before el they had pan, the meal, después que terminaron de cenar, he washed the 12 disciples' feet. él comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Peter said, Y Pedro "You dijo, will not wash my feet." no me vas a lavar mis pies, The master or the teacher does not wash the porque feet. el of a amo servant, o a el student, maestro no le lava nunca los pies al disciple. siervo, al discípulo. Jesus said, Y Jesús dijo, "If I do not wash your feet, you cannot be a part of si me." no te lavo los pies, no puedes ser parte de mí. So then Peter said to him, Entonces Pedro le dijo "Then a don't él, wash my feet only. entonces no me laves solo los pies, Wash my body also." lava mi cuerpo entero también. Jesus said, Y Jesús dijo, "I don't want your body. no quiero limpiar tu cuerpo, I only need your feet." solo necesito tus pies. But after the supper, Y después de la the cena, mystery is unpacked. entonces el misterio es revelado. Jesus took bread Jesús tomó el pan and he gave it to each of the 12. y se lo dio a los 12. He said, "This is my Y le body. dijo, este es mi cuerpo, Take it, tómenlo, eat it." cómanlo.
What was Jesus doing? ¿Qué estaba Jesús realmente haciendo? He came from heaven. Él descendió del cielo. He was the Word. Él era el verbo que se He hizo was full of carne, grace. lleno de gracia y de verdad. He shared His grace Él compartió su gracia in the church of His day, en la iglesia de sus días, and they could not partake of everything pero that no He had. podían recibir todo lo que él contenía. So everything that was left in Him, Entonces todo lo que quedó en él, He now transported it, ahora se lo transferred transfirió it to the 12 a los apostles. 12 apóstoles que estaban allí. He washed their feet Y les lavó los pies so that they will know para que ellos supieran that they must take His body, que ellos tenían que tomar el cuerpo de which Jesús, is the bread, que es el pan, to the whole y world. transportarlo a todo el So mundo. when He said to Peter, Así que cuando él le I dijo don't a want Pedro, your body, no necesito but I tu need cuerpo, your feet. solo necesito tus Your pies, feet are wheels. porque tus pies son I will wash ruedas. it to make it Yo beautiful. voy a lavar tus pies para que sean But you hermosos. carry my body Pero tú cargas ya Not mi your cuerpo, body. no el cuerpo tuyo, sino mi into the cuerpo. whole world. Y lleva mi cuerpo mediante tus pies a todo el mundo. That's why He said in the Last Supper, Y es por eso que él dijo en la última cena, whenever you gather cada together, vez que se reúnan, do this in remembrance of hagan me. eso en memoria de mí. What was He saying? ¿Qué era lo que él estaba He says, diciendo? whenever you come together, Cada vez que se reúnan, share my body, compartan mi cuerpo, share my life compartan mi with vida the people you meet con with, el pueblo en el cual made ustedes se your reúnen, feet porque yo hice beautiful. que tus pies fueran hermosos that you may carry my body para que puedas cargar mi and cuerpo my life y mi vida and break it y partirlo and give it to y everybody. entonces compartirlo con todos. So while the emblems that we have Así que los is emblemas- only emblematic, Los emblemas que tenemos son simplemente emblemas emblemáticos, but it reminds us pero nos constantly acuerda that constantemente when we come to que church, cuando nos reunimos en la we don't come iglesia, for miracles. no vamos por los We don't come for milagros, music. no por la We música. come to receive the bread Venimos of a life. recibir el And pan when de we vida. eat of the bread Y of cuando life, comemos del when we pan de drink of vida the- y cuando of the bebemos cup de la that brings copa life, que trae vida, healings, sanidad, breakthroughs, rompimientos, deliverances, liberaciones, anointings, unciones, impartations, imparticiones everything you y need todo lo que usted will be necesita released to you. lo recibirá. So God, Dios, through the 5,000, a través de los 5,000 teaches us nos enseña a in a nosotros rather remarkable way de una manera extraordinaria how grace cómo la gracia from Christ de Cristo is in an unbroken way communicated to us es comunicada sin ser quebrada from God de Dios to the people. al pueblo. Are you hearing me? ¿Me están escuchando? Please value the grace of God in your household. Por favor, valoren la gracia que ustedes tienen en la casa. I try Yo trato in the household that I lead in South en la Africa, casa de fe que yo dirijo en Sudáfrica, I make sure that there's no strife, yo me aseguro que no hay there's contiendas, no competition, que no existe la there's no competencia, rebellion, ni there's rebelión, no bitterness, no hay amargura, there's no tension no hay tensiones in our corporate gathering. en nuestras reuniones corporativas. Because all of these behaviors will suffocate the flows of grace. Porque esas conductas sofocan la gracia dentro de la casa. In many churches today, we have aneurysms, Y dentro de muchas iglesias existe lo que se llama aneurismo, blockages bloqueos, where there's no flows of donde grace. no puede fluir la gracia. The only thing I can communicate with my people is the grace of God Lo único que yo puedo comunicarle al pueblo que Dios me ha dado es la gracia. through the word of grace. Y es a través de la palabra de gracia. I will not tolerate pride in my church.
No voy a tolerar contiendas. And I've got professors, Y tengo profesores, I've got universitarios, academics on tengo académicos multiple levels, like de how this todos, church is. de todos los estratos congregation. sociales como esta We have congregación. rich and poor people, Tenemos personas ricas y también but tenemos I don't personas care what your pobres. status is, A mí no me importa su estatus, how rich you are, ni how qué poor you tan are. rico, qué tan pobre sea If you usted. come to the house of Cuando God, usted viene a la casa de Dios, you come with humility, usted viene en humildad, because God gives grace to the porque humble. Dios le da gracia al humilde. Because when you stand in the presence of God, Porque cuando usted se presenta delante de la presencia de no Dios, matter how big your crown is, no importa el tamaño de su or corona how many jewels you have in o your crown, cuántas joyas pueda tener su corona, you have to take it out. siempre tendrá que quitársela y colocarla a When you sus come in the pies. presence of God, Cuando usted viene a la presencia de Dios, you may be the king, usted puede ser un rey, but when you approach the throne, pero cuando usted se acerca al trono de Dios, you have to become a lamb. usted tiene que hacerlo como un cordero. Kings cannot stand in the presence of Los God, reyes no se pueden parar delante de la presencia de Dios, but priest, What? pero el sacerdote and the high priest, y el sumo when sacerdote, he stood in God's presence, cuando él se paraba delante de la he had to- presencia de Dios, there were some requisites. habían ciertos requisitos. He had to remove his royal apparel Tenía que quitarse el ropaje de la from the realeza, mitre desde de la mitre to the costly garment hasta las vestiduras that had costosísimas all the precious que stones tenían on it. todas las piedras preciosas en el efod. And he had to then cleanse Y himself entonces tenía que lavarse of any of completamente his faults, de todas las presumptions, faltas o debilidades que él podía cargar. and he had to put on a linen garment. Tenía que colocarse una túnica de puro lino. And then with fear and trepidation, Entonces, con temor y temblor, enter the presence of God. entraba a la presencia de Dios Stand there, y pararse, knowing that there's only one God, sabiendo que existe un único and Dios he deserves all the y Él es praise. el único que merece glory and toda the la honor. gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad. So when we stand in the presence of God, Cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios, we have to know tenemos que that God entender only gives grace to the humble. que Dios solamente da gracia al humilde. And it's not the humble before people. Y no es aquel que es humilde delante de las personas. You have to learn how to humble yourself in your own sight. Tenemos que aprender a ser humildes delante de Dios. In other words, you have to learn how not to overestimate yourself. En otras palabras, no podemos tener mayor estima de nosotros mismos. And secondly, Y número dos, you have to stand humble in the sight of God. tenemos que presentarnos en humildad delante de su presencia. And we cannot stand in a position that can be pretentious before God. Y He no- sees through us. Y no podemos presentarnos de una manera pretenciosa, porque Dios lo ve todo en nuestros corazones. God said to me Dios me dijo a mí that He's going to raise up houses of bread in the que Él seas va a levantar las casas de pan en esta estación where there's going to be great grace, y va a haber gran gracia, abounding grace, gracia sobre gracia, grace upon grace, abundante gracia, amazing grace, gracia maravillosa, where grace is going to flow like a river. donde la gracia va a fluir como un río And inagotable. like the brothers of Joseph, Como los hermanos de José, they're going to come to houses of grace que vendrán a casas de gracia with empty sacks con sacos vacíos to buy without money. para comprar sin dinero. And if you even bring your money, Y aun it'll si be put usted- back into your sack. Y aun si usted trae el dinero para comprar, será colocado dentro de su saco. There's coming a day now Viene un día ahora when you're going to see how grace is going to give us an unfair advantage cuando usted verá que la gracia nos dará una ventaja in a world of great en competition. un mundo de No hipercompetencia. matter how sophisticated you No are, importa cuán sofisticado usted sea, you will not succeed in these times. usted no va a poder The ones that will avanzar. succeed Los únicos que van a poder avanzar have to be like
Moses, tienen que ser como Moisés, the most humble amongst el all men. hombre más humilde, más manso y humilde And de the grace corazón. of God will come upon you Entonces la gracia de Dios vendrá sobre and usted give you unprecedented y le privileges dará privilegios inexplicables in a hostile en world. un ambiente muy hostil como la This is what's going tierra. to happen in this Y season. esto es lo que va a suceder en esta estación. Believe me when I say it. Y por favor, créame. Believe me. Cuando yo se lo digo a usted, créame, por favor. Now let me start. So say to your neighbor, humility is a fundamental in Dígale a this su season. vecino, la humildad es fundamental. I cannot emphasize it. Y no puedo dejar de enfatizar eso. Lose your titles if you can. Pierdan sus títulos si tienen que perder sus títulos. I am Thamo Naidu. Yo soy simplemente Thamo Naidu. I'm not some great apostle. Yo no soy un gran apóstol. I'll leave it to others to call me. Que otros me quieran llamarlo, eso es su prerrogativa. You want to know who I am? ¿Usted quiere saber quién yo realmente soy? I'm Thamo, Yo soy Tamo, the Son of God, el Hijo del Dios who viviente, chooses to be a servant of the Most que ha High God. escogido ser un siervo del Dios Altísimo. I like that. Y eso me encanta, Because when you carry titles, porque cuando nos llenamos de títulos o cargamos el título, life gets too la complicated. vida se convierte en algo extremadamente complicado. It's like carrying a heavy bag. Es como cargar una bolsa, un maletín bien pesado. But when you are secure in the grace of God, Pero cuando usted está asegurado en la gracia de who Dios, cares? ¿qué le importa a Who cares? usted? ¿Qué le importa a usted? I am not saying that the office No estoy diciendo con esto of an apostle or a prophet or an evangelist, pastor, teacher que el oficio de un are apóstol, insignificant. el oficio de un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro son inútiles. No estoy There's diciendo various eso. tiers, various Porque son administrations, múltiples administraciones and not all of us are given the same responsibility. y no a todos se nos ha entregado la misma responsabilidad. God determines how much each one of us is Dios apportioned. es el que determina la porción que cada uno de nosotros recibimos. Paul was given a metron of grace A Pablo se le dio un metrón de gracia that was larger than the metron that que Peter era had. mucho más grande que el metrón que Pedro recibió de But it gracia. didn't make Paul more important than Peter. Pero Pablo no fue más importante que Pedro. Even though Paul wrote 13 Aunque Pablo epistles of the escribió 27 in the New Testament. 13 epístolas de los 27 libros del Nuevo Testamento. And Peter just wrote, Y Pedro, arguably, the first and second la primera, epistle, segunda de Pedro. and probably dictated the book of Mark. Y quizás dictó el libro de Marco. But that didn't mean much. Pero eso no significó tanto. Not all of us are equal when it comes to the apportionment No of grace. todos somos coiguales cuando se trata de la porción de gracia que recibimos. But Eso es importante. despite the fact that you may not have the same office, Pero a pesar del hecho de que quizás usted no tenga el mismo oficio, we are still equal in the sight of God. ante los ojos de Dios somos coiguales. There's no big brother No hay un hermano mayor and there's no grandfather in the kingdom of y God. tampoco hay abuelos en el reino de Dios. We're all sons of God. Todos somos hijos de Dios. But there are offices, Pero sí hay oficios there are authorities, y hay autoridades, there are dominions, hay dominios, there are principalities, hay there's principados, ranking. hay rango. All these things happen Y in the todas body. estas cosas ocurren dentro del cuerpo de Cristo. But every ounce of grace Pero cada onza de gracia comes from God. proviene de Dios. No man can claim ownership to grace. Ningún hombre puede proclamarse el propietario de la gracia. I hear people saying things like, Yo escucho a personas decir cosas como, I am God's gift to you. yo soy el don de Dios para usted. My grace. Mi gracia. If you don't connect to my Y grace, si no te conectas a mi gracia, you will not be blessed. no serás bendito. Those are egotistical, conceited bigots. Esos son narcisistas, bigots, egoístas, no, pedantes, pedantes.
Those people don't understand grace. Y esas personas no tienen ni una clave de lo que es gracia. God may put His grace in you, Dios colocó su gracia en usted, but it is not your grace. pero la gracia no es propiedad It's suya, His grace. es propiedad de Él. In 1 Peter chapter 5, verse 10, En Primera de Pedro capítulo 1, verso 5, Peter speaks about the grace of God. Pedro habla de la gracia de Dios. The preposition of La preposición de simply means simplemente that significa grace issues or originates from God. que la gracia se inicia y es impartida mediante por Dios. Por All Dios. grace Toda gracia comes from God, proviene de Dios, but God transported it pero Dios la transporta in the Logos en el logo into the body of Christ, al cuerpo de Cristo, whom we refer to as Jesus Christ. al quien nosotros nos referimos como And through Jesucristo. that transfer, Y a través de esa transferencia, God EFT'd His grace from Dios heaven envía su gracia desde el cielo back into the earth. a la tierra. Es una transferencia de los cielos a la tierra. That grace was transported to us Y esa through gracia Jesus fue Christ. transportada a nosotros por medio de Jesucristo. And He, as I told you in the Passover supper, Y así como les mencioné en la cena de la Pascua, la then última cena, transferred the grace. Él transfirió la gracia Before He went to heaven, antes de ir al cielo He left Himself y Él behind. se dejó a sí mismo, Él se quedó The atrás. bread of heaven El pan de vida did not take the bread back to no heaven. retornó al cielo, sino que se quedó But en He la left tierra. the bread Porque Él entregó el in pan 12 en apostles. 12 apóstoles. And He said to them, Y Él les dijo a wherever you ellos, go, donde quiera que ustedes vayan, break that bread partan el pan and share y it compártenlo with the people. con la gente. And through the ages, Y a través de generación we a have been generación successors han habido sucesores of the grace of de la God. gracia de Dios. So God puts grace in people Entonces, like me Dios coloca gracia, por ejemplo, como and personas in como every yo one of us. y en cada uno de nosotros. And all the grace Y toda la gracia is tailored es diseñada to fit the person es diseñada perfectamente para ajustarse a la so persona, that it fulfills an assignment. para que esa persona pueda darle cumplimiento a una If God asignación. gives you an assignment, Dios te da una asignación He anoints y you. Él te unge with para the esa spirit asignación of grace. con el espíritu de gracia. Grace then Entonces la becomes your gracia tools, les da las herramientas, your technology las tecnologías your necesarias, resources los recursos to do your work. para hacer la obra que Dios And le ha when llamado people a see hacer. you working, Y cuando la obra es hecha, like in Paul's reference in 1 Corinthians 15, como cuando Pablo habló en 1 de Corintios capítulo 15, he says, Él dijo, I am yo soy what I am lo que soy by the grace por of la God. gracia de Dios. In other words, I am profiled En otras maneras, mi and perfil, defined yo he sido diseñado by the grace of God. por medio de la gracia He de goes Dios. further to say, Y luego Él dice más if adelante, I am doing more things yo estoy haciendo más cosas and my performance levels y el nivel de mi ejecución is much more than what Peter or the other es apostles quizás are más doing. que lo que hicieron los otros apóstoles como Pedro y los demás. It's not me. Pero no soy It's yo. God doing it. Es Dios If obrando a God través gave de mí. me a big engine Dios me dio un motor bastante grande and He gave somebody else a smaller y a otro le engine, dio un motor mucho más pequeño. then my performance Entonces mi ejecución must be determined debe de ser by the determinada capacity of my engine, conforme a la capacidad del motor que me dieron. not the capacity of somebody No la else. capacidad de otra persona, no. So every one of us Cada uno de nosotros functions by the grace of God. funcionamos mediante la gracia de Dios. That's why we are stewards Y es por eso que nosotros somos mayordomos of grace. de la gracia We're de not Dios. owners. No somos los dueños ni los poseedores de esa We're not gracia. owners.
No somos los dueños de But esa when the gracia. grace of God comes into you Entonces, cuando la gracia de Dios viene a usted and it's communicated. y es comunicada, So if God puts grace into me, entonces, por ejemplo, si Dios coloca gracia en mí, and Yasser referred to this the y other ya, day, y ya se hizo mención de From esto el otro Ephesians día, chapter en 3. Efesios capítulo 3, Paul says, Pablo dijo, God gave me this grace. I have Dios received me this dio grace. esta gracia y yo la Not for recibo myself, no para mí, but for you. sino para ustedes. I am here Yo estoy to aquí share the para grace with you. compartir la gracia con ustedes. So any grace put in me Entonces, toda gracia que sea colocada en mi persona, decía is not Pablo, for me. no es para mí, It's for somebody es else. para otra persona. So I have to learn how to transfer it, Entonces tengo que aprender a Communicate it. transferirla, a comunicarla, share it. a compartirla. If it stays in me, Porque si se queda en mí, it will get bad. se va a podrir, o sea, se va a I dañar. know it's a divine property. Yo sé que es una propiedad divina, yo sé que eso But no se pudre, you can be disgraced. pero usted puede ser un desgraciado. The grace in you can La gracia en usted be contaminated. puede ser contaminada. Why? ¿Por qué? Because God in His wisdom Porque Dios en su sabiduría wants you to know quiere que usted sepa how to live each cómo day vivir cada día by grace. por medio de la gracia. And you have to share it. Y debe de Share compartirlo, it. compartirlo. It is more blessed Hay mayor to bendición give en dar than to que receive. en recibir. That's the spirit of Y generosity. ese es el espíritu de la generosidad. The word for grace is charis, Y la palabra para gracia es caris. and when it is given, Y cuando es dada, it's called charisma. se llama carisma. And when it lives in Y you, cuando habita en usted, when it lives in you, cuando habita en usted, it starts to define you. comienza a definirle a quién usted es. It profiles you. Y le da un perfil. It starts to shape your personality. Comienza a darle forma a su personalidad. You become Y usted se convierte the grace. en la gracia. The grace in you Y la gracia en Forms usted you. le da forma a usted and causes you to function. y permite que usted pueda funcionar. And eventually, Y eventualmente the charis, el caris which was gifted to you, que charisma, fue dado a usted, carisma, becomes charismata. se convierte entonces en carismata. Charismata means Y carismata you significa cannot separate yourself anymore from the grace que of usted God. no puede ser separado más nunca de la gracia de Dios. You and the grace becomes Usted y one. la gracia se convierten en uno. And everything you do is by the Y grace of God. todo lo que usted hace es por medio de la gracia. It takes over your La personality. gracia cubre su personalidad, It takes over your lifestyle. la gracia cubre su estilo de vida. And there are certain Y hay individuals, ciertos individuos when that charismata forms in you, que cuando la carismata se forma dentro de ellos, wherever you are, donde quiera que usted esté, the gift of grace is there. el don de la gracia está ahí. That's why Jesus could say, Y por eso fue que Jesús dijo, eat my flesh, comed mi carne, drink my blood. bebed mi sangre. That was not a cannibalistic Eso no era statement. una frase canibalística. What he was saying is, Lo que él estaba realmente the grace diciendo so intricately weaves itself into every facet of your es being. porque la gracia puede entretejerse en todas las facetas de nuestra vida. And eventually, Y eventualmente that grace esa gracia beams as light. es como un reflejo de luz hacia And it afuera creates a shadow y, effect. y produce una sombra A shadow alrededor effect. de su vida. Tiene un efecto de sombra. And anyone that comes within the metron, within the sphere Y, cual- of your y shadow, cualquier persona que se acerca al metrón de sombra alrededor de esa vida will be impacted by será your grace. impactado por esa gracia. And that's how Y es grace is entonces, transmitted, como la gracia es transferred. transmitida, es imparted. transferida, es impartida. I can't understand that at times when I try to work it out from a human point. Yo sé que no se puede entender con una mentalidad humana, Because I've seen people, porque veo personas. and I will share my example and close. Voy a compartir un ejemplo mío y voy a cerrar. I've seen people He visto personas, that were in debt, estaban in muertos, distress, estresados, disillusioned, desilusionados,
they were dysfunctional, disfuncionales, and they would be brought into my sphere, y cuando eran traídos a la esfera que Dios me ha dado, like the men that came to David in Adullam. como el hombre que fue a Adulam a ver a David. I mean, they were failures in Esos the hombres army of eran, Saul. eran los They were fracasados del ejército de financially in a Saúl. mess. Eran un They were desastre. mentally sick. Sus mentalidades estaban They were enfermas. totally lost. Estaban totalmente perdidos. But the moment they came into Pero the el environment of David, momento en que entraron al ambiente que David te cargaba, they reconfigured. fueron reconfigurados. And later on, Y luego they became like the ellos army se of God. convirtieron como el ejército de Dios. They said that these men were as powerful as angels. Y decían que esos hombres tenían tanta fuerza como los They became ángeles. super rich. Y se convirtieron en millonarios. Eran You know súper what's the ricos. secret? ¿Saben cuál es el secreto? When you step into the environment of a grace carrier, Cuando usted da un Who paso brings the grace dentro of God del to that dispensario de gracia que trae la gracia al ambiente donde usted se congrega, there's a hay recalibration. una There are recalibración. frequency adjustments. Hay frecuencias que se And ajustan grace flows into y you la gracia fluye en usted. to shift you to new Y levels. entonces lo eleva a usted a otro I've seen nivel. it. I've seen Yo lo he it. visto. I can't argue with the Yo no testimony. puedo refutar los testimonios que And hemos I know vivido. it's not me. Pero yo sé que no soy And I think yo. all the leaders Y here yo can creo talk que los about líderes de similar acá incidents. hablaron de asuntos It's not similares. us. No, no somos nosotros. It's only the grace Es of solo God. la gracia Only de the grace Dios. of God. That's why when you connect, Y es por eso que cuando usted se conecta, don't go to a church because of nice music. no vaya a or una nice iglesia porque buildings, tenga un edificio bonito, porque or tenga una because buena the preacher música, preaches a nice short o message. porque el predicador predica un mensaje bien cortico para usted. No And they vaya allá. finish church on time. Y todo lo hacen a tiempo. Look for grace. Busque la gracia. Connect to grace. Conéctese a la gracia. Not to eloquence. No a la Not to elocuencia. popular preachers. No al predicador que es popular. Look for grace carriers. Búsquelo, aquellos que dispensan gracia. Because where the bread is, Porque donde esté el pan, there'll be a father there. habrá entonces un padre allí. There'll be covering. Y va a haber There'll be cobertura. protection. Y va a haber protección. That's how we become charismatic. Y es así en el cual entonces nosotros nos convertimos en personas carismáticas. Not in the charismatic No way estamos we see it hablando today. de la estación carismática, But there sino, is a presence sino that's que hay una generated. presencia que la persona se vuelve And carismática. that's how God is glorified. Y es así como Dios es glorificado entonces. Amen. Amén.